Bueno, ¿qué es el coeficiente de cultivo? Antes de ese, vamos a mostrar, a ver, uno más sencillo. Voy a mostrar este que es sencillo y después vamos a los más complejos. El coeficiente de cultivo, para si el caso será anual, ¿no es cierto?, tiene esta forma, como la ven aquí. ¿Cómo se representa gráficamente? En el eje de las Y, el KC, coeficiente de cultivo único. En el eje de las X, el tiempo, o sea, el ciclo de cultivo. Los autores, básicamente a través de FAO, a todos los cultivos lo estandarizaron en 4 etapas y le llamaron etapa inicial, etapa de desarrollo, etapa de mediados y etapa de finales. Es un cultivo que está creciendo en un determinado ciclo. Fíjense, en general acá, caso de maíz, el Cairo, es un ejemplo que podría ser, después voy a mostrar algunos propios. No se escucha. Ah, se cortó el audio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces, ¿por qué se habrá cortado el audio? ¿Ahora se escucha? Yo no lo tengo silenciado. Ah, me dice su conexión a internet inestable. Bueno. Bueno, sí, hubo un lapsus de internet y es obvio, ¿no? Estamos en algún momento, yo no toqué nada, así que si no se escucha es porque en ese momento internet no anda. Volvé a explicar desde dónde quieres que vuelva a explicar. Bien. Usuario ha ingresado a la sala de espera para esta reunión. ¿Tengo que admitirlo, usuario? ¿Es esa persona que me han dicho ustedes que quería ingresar, que no es nadie, no es ningún hacker? ¿Usuario? ¿Qué me dicen? Lo tengo que admitir, ¿verdad? A ver si alguno me responde. No, pero se fue, no está más. Bueno, veremos después qué pasa con ese caso. Entonces, volviendo, las etapas... Profe. Sí. Sí, profe, yo antes quería entrar como usuario, pero ahora ya estoy como Eugenia Ernie, así que no soy yo la del usuario. Bien, Por las bien. dudas, tenga cuidado, capaz que es un hacker. ¿Vos tuviste problema, vos me escribiste ayer que tenías problema con esto? Sí, tuve un montón de problemas con la computadora, pero ahora ya está. Bueno, a mí me han dicho justamente que habilitando la sala de espera cada uno, yo entonces por eso le pedí a todos que pongan nombre o apellidos, ¿no? Sobre todo pues, con el apellido ya está. Sí. Para que Sí, yo no... al principio de la reunión quise entrar como usuario sin nombre directamente de Google para no descargarme la aplicación, pero usted después me eliminó porque Sí, como no puse mi nombre, claro. entonces me eliminó. Entonces yo después le decía a mis compañeras que la avise que era yo, pero después no podía entrar más, entonces entré con la computadora de mi hermano. Bueno, después vamos a ver de qué forma se resuelve, pero sí, yo, ante la duda, dije usuario, se va. Sí, sí, obvio. Bueno, sigo con la explicación. Entonces, trataron de estandarizar a todos los cultivos en 4 etapas. Todos los cultivos que tienen, ¿no es cierto?, anuales o con un ciclo de una estación, es decir, que tiene un periodo de crecimiento bien diferenciado. En un periodo inicial, un periodo de desarrollo, un periodo de mediados y un periodo de finales. 4 etapas. Entonces esta es la curva que tiene el KC. El KC, recuerden que es la relación entre la evapotranspiración de ese cultivo, en este caso maíz, en relación a un cultivo de referencia que es la alfalfa. Quiere decir que si yo trazara acá una línea, vamos a usar, bueno, voy a usar la flechita porque no... Esta dan cuenta que es una línea. Ahí está. Quiere decir que si fuera 1, estaríamos hablando de la alfalfa. ¿Por qué? Porque es la relación entre
la evapotranspiración del alfalfa versus la evapotranspiración también del alfalfa. Si fuera 1 sería así. Como ustedes pueden ver, es distinto de 1. Por un lado está parte que es más baja, menor a 1, y parte que es mayor a 1. ¿Qué me está indicando cuando es menor a 1? ¿Qué les parece? Con respecto a la referencia, que es la alfalfa. Tiene menos hojas, menos cobertura. La alfalfa en este caso es de cobertura total. Se considera que está cubriendo completamente la superficie del suelo. Después en el cultivo hay que lograrlo, ¿no? Vieron que ese lisímetro no estaba tan lindo, pero bien mantenido, la alfalfa tendría que cubrir completamente la superficie del suelo. Entonces, si es menor a 1, quiere decir que es o parte de la cobertura es menor, o tiene una altura menor a 15 centímetros. Entonces, es probable que justamente en la etapa inicial, ahí, el cultivo es un cultivo que recién está emergiendo, está en etapa de plántula, y los valores que se ven, 0,3, 0,35, esos valores reflejan la evaporación del suelo, no tanto la transpiración. Se considera constante en ese periodo, a pesar que si ustedes ven el trazo, es una curva determinada, pero bueno, se la considera constante. Luego tiene un periodo de crecimiento o de desarrollo. Ese periodo de crecimiento es un valor donde va aumentando día a día. ¿Por qué? Porque la planta crece en altura, crecen las hojas, aumenta la expansión foliar, crece la transpiración. Llega a un punto que es máximo. Y en ese punto luego se mantiene constante durante una cierta cantidad de días. Esto en general es el promedio. Seguramente, si el periodo, por ejemplo, es 40 días, caso de maíz, dentro de esos 40 días hay una semana que va a ser mayor, pero se considera un valor promedio a los efectos del riego, suponiendo que si un sistema que tiene una frecuencia, por ejemplo, baja, de una semana a 15 días, si yo aplico la necesidad de riego para esos 10 días, 15 días, bueno, si algún día tiene un pico de transpiración del cultivo, el suelo lo permite, porque yo apliqué el promedio. Entonces, el agua en el suelo tiene un almacén suficiente, un almacenamiento suficiente para responder ese pico que puede ocurrir en algún día dentro del periodo de mediados. Y después decrece. Por supuesto que ahora vamos a ver algunas gráficas más específicas, que permiten ver si es a mediados, ¿no es cierto? Esos periodos de mediados, de finales, es cuando el cultivo de grano entonces se va secando y llega a un punto de madurez fisiológica, ya prácticamente las hojas están completamente secas, senescentes, ya no consume más aguas. Y por otro lado puede ser que se extraiga, por ejemplo, se coseche en fresco, una hortaliza, la hoja, por ejemplo, de una hortaliza, entonces en ese caso, después apenas terminó el periodo de máximo consumo, ya este periodo ya termina, ¿no? O si es tomate, generalmente el tomate, como tiene racimos, los racimos superiores también se van, digamos, tienen hojas que transpiran para después transportar los asimilados, los fotoasimilados, por lo tanto, mientras hay producción de tomate en fresco, hay también evaporación. Bueno, entonces, esta es una gráfica que le quería mostrar. Vamos a ver esta otra, donde ya tiene una cierta complejidad, tiene una estructura distinta. Vuelvo a trazar acá la raya o la línea inicial. Me quedo más abajo, perdón, un poquito más arriba.
Ahí, ¿no es cierto? Bien. Bueno, entonces fíjense que ustedes tienen las etapas iguales que antes, inicial, desarrollo, mediados y final, ¿no es cierto? En esto los autores que trabajan con coeficiente de cultivo lo mantienen siempre con el mismo criterio. Es variable de acuerdo a cada cultivo. Después, en esta etapa inicial, ¿cómo cambian los casé? Fíjense, desde 0,2, 0,225 hasta 1. Oh, ¿cómo puede ser que consuma tanta agua? La evaporación en ese momento, ¿no es cierto? Entonces fíjense que dice eventos de humedecimiento. Claro, son eventos de humedecimiento los que de alguna manera están gobernando cuánta agua hay disponible que puede evaporar y aumenta mucho entonces el casé. Quiere decir que es casi como que estuviese transpirando el cultivo. Algo parecido ocurre con el arroz. Si en esa etapa el arroz estuviese inundado, directamente el casé es 1 porque es agua libre. Tuve que borrar todo porque para admitir a alguien hay que sacar la aplicación de las flechitas. Bien, entonces, poco frecuentes y frecuentes. Entonces, los casé iniciales dependen del humedecimiento, no del cultivo. Eso es importante destacarlo. En la fase de desarrollo, los casé van desde el valor más bajo hasta el valor más alto, que puede superar a 1, básicamente. Bien, entonces, los valores más bajos van a tener menor cobertura de suelo, por lo tanto hay más evaporación, y entonces tenemos aquí un tramo de crecimiento lineal, que si estaba en valores de casé inicial muy bajos, va a crecer más rápido, y si estaba en valores de casé altos porque estaba muy humedecido, va a crecer más lento, para un cultivo determinado, ¿no es cierto? Entonces, los rangos de crecimiento, así de la etapa de desarrollo, crecimiento lineal, a pesar de que no es estrictamente así, sino que se lo simplifica, tiene una curva más pronunciada, una curva menos pronunciada. Luego tenemos cuáles son los valores máximos, porque en definitiva, para el diseño, nos va a interesar los valores máximos. Fíjense que puede llegar a ser hasta de 1,2 caña de azúcar. No sé si conocen el cultivo de caña de azúcar, pero es un cultivo de porte mayor a 2 metros de altura, por lo tanto, con respecto a una alfalfa de 15 centímetros, es mucho mayor, en el periodo de máximo crecimiento. Luego tenemos cultivos menos, como hortalizas, repollo, cebollas, que son menores de 1. Y hay cultivos, como el caso de frutales, ahí pone manzanas, cítricos, que son menores a 1. Bueno, los cultivos menores a 1 generalmente es porque o tienen una altura menor a la alfalfa o porque no cubren totalmente la superficie del suelo, entonces en conjunto tienen menos índice de área foliar. El caso de un árbol es interesante mencionarlo, frutal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a veces tenemos la tendencia a decir, un frutal consume mucha agua, lógico. Un frutal, una planta, consume mucha agua. Ahora, si yo en una hectárea, ¿no es cierto? Si yo tengo un marco de plantación de manzana, vamos a tomar 5 por 5, ¿no es cierto? Tenemos una planta cada 25 metros cuadrados. Bien, una planta. En 25 metros cuadrados, ¿cuántas plantas tenemos de alfalfa? Con una densidad de 3, 4 plantas por metro cuadrado, imagínense que la tenemos multiplicada por 25, tenemos 100.
plantas por metro cuadrado. 1 sobre 100. Entonces, la transpiración de una planta, sí, de manzana, es muy importante, pero comparada con 100 plantas de alfalfa, no es igual. No consume más que 100 plantas de alfalfa. Lo mismo podemos decir de caña de azúcar, algodón, ¿cierto? En ese caso, vamos a tener menos plantas que la alfalfa, pero seguramente con mayor porte. Entonces, ahí sí vamos a considerar que la evapotranspiración es mayor que la de alfalfa. Ese ejemplo de manzana es importante para cualquier frutal porque a veces se confunde y no se logra comprender que la evapotranspiración de referencia es suponer que hay en el equivalente a metros cuadrados de una planta, que es el marco de plantación, hay N plantas de alfalfa, hasta 100 veces más, puede ser más, ¿no es cierto? Dependiendo de la densidad de la alfalfa. Perfecto. Eso quiero que se entienda bien, porque a veces es entender bien el concepto de evapotranspiración de referencia, que es cobertura total de plantas de alfalfa, cobertura total. Están cubriendo completamente la superficie del suelo. Entonces, si sumamos todas las hojas y toda la transpiración de esas hojas comparada con las hojas de una planta de frutal, en ese caso, aun cuando la manzana, e incluso puede ser un cultivo como el citro que es perenne, tiene un valor constante debajo de 1. Y luego tenemos la etapa finales, la etapa de final. Entonces fíjense que puede ser, el KC puede ser incluso más bajo que el inicial si se deja secar el grano. En ese caso no hay consumo de agua porque prácticamente es evaporación del suelo. Las plantas están senescentes y se la deja secar en la planta. Caso a veces del maíz tardío, en regiones, yo he visto yendo en julio, en zonas de Tucumán, Salta, que todavía tenían el maíz en planta, como no hay problemas básicamente de vuelco, se lo deja secar ahí y no hay lluvia, no se pudre, entonces queda muy seco. Ahora, si yo tengo cosechado en fresco, que puede ser una hortaliza de hoja, hortaliza de fruto, o bien puede ser también silo, un grano maíz de silo, donde todavía la hoja está verde, se acorta el ciclo y por lo tanto el KC puede ser un poco mayor. Esto tiene que ver, la importancia del KC es cuánto está evapotranspirando ese cultivo y puede ser o no ser necesario regar. Es decir, en el balance, acuérdense que la evapotranspiración es la precipitación, la necesidad de riego es la evapotranspiración menos la lluvia menos el almacenamiento. En la operación, si el almacenamiento está aportando agua, no hace falta regar. Pero sí necesito saber cuánto es ETC para determinar la necesidad o no de riego. Hasta ahora ¿hay alguna pregunta hasta ahora? No veo nada. ¿No hay ninguna pregunta? Sigo entonces. Mostrando esta diapositiva, lo que se ve es un conjunto de especies, distintos cultivos. Entonces, por ejemplo, arrancando con las anuales que ya hemos visto, que tiene la tendencia, si yo la voy siguiendo con la flechita, tiene esta condición, después tiene esta otra, después tiene esta otra, y después tiene esta otra. Perfecto, ¿no? Fíjense que sigue la tendencia que hemos visto nosotros, del KC. Esta es la tendencia más típica de un cultivo anual
que va creciendo. ¿Qué pasa con un cultivo como árboles? Aquí figuran, ¿no es cierto?, que tienen, en este caso sería siempre verde, entonces el KC es constante, y si son caducifolios o arbustos, vamos a tener un periodo también parecido al anterior, pero ya no es de crecimiento, sino porque no, apenas las hojas comienzan a rebrotar, ya prácticamente hay consumo, hay mucho consumo de agua, entonces va a tener un periodo más cortito, lo voy a mencionar aquí, ahí, entonces en ese periodo es mucho cortito, y acá lo mismo cuando decae. Ese es el caso de árboles que pierden sus hojas. Y un pastizal, sí, porque el pastizal sí tiene ciclo de crecimiento en función del lugar donde está ubicado. Si tiene las 4 estaciones como nosotros, va a tener un periodo de crecimiento, y aparte dependiendo de cuál es su condición, si son pastizales que crecen más en verano que otros que crecen en invierno, va a tener alguna duración. Lo que sí, no arranca de cero, ¿no? Tiene un valor. Y aquí al final tenemos el cultivo de referencia, que es hipotético. Bien, salimos, le damos lugar a este nuevo ingresante. Bueno, entonces ya hemos mostrado todas las gráficas, ahora seguimos con algunas más. Esta, por ejemplo, es de tomate, esta fue desarrollada en Esperanza, en los invernaderos de la facultad, y consideramos días del trasplante, porque el tomate se trasplanta y tiene esta etapa de crecimiento, ¿no? Entonces, la etapa de desarrollo sería por acá, y después la de mediados sería un poco por acá. Bueno, en general, el cultivo uno puede simbolizarlo de esta manera, donde hay una etapa inicial y después hay crecimientos con distinta magnitud, llega a un máximo de consumo donde tiene generalmente el tomate se hace el último racimo y después si son indeterminados, después ya cuando tienen una cantidad suficiente o se considera que los nuevos racimos aportan poco fruto, se lo termina cortando, y de ahí en más se van sacando, se va dejando madurar el tomate, entonces las hojas van perdiendo, ¿no es cierto?, se van volviendo senescentes, y llega un punto en donde se elimina toda la planta. Entonces, por eso es cortita la curva del KC final. Los KC iniciales, los de mediados, los de desarrollo, mediados y el final. Esta otra curva está interesante porque representa el cultivo de alfalfa, fíjense, el cultivo de alfalfa, y está destinado para arroyo. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos el valor 1 acá, ¿verdad? Y en tanto, la curva de alfalfa tiene esta secuencia. Entonces, una etapa inicial, una etapa de desarrollo, mediados, y aquí esta etapa final, rápidamente, cuando se corta, aquí está decreciendo, y después se corta. Y supera a la evapotranspiración de referencia prácticamente en un 25%, porque el valor que alcanza, si uno lo ve aquí, es 1,25. O sea, hasta 25% evapotranspirando más que el cultivo de referencia. Este es el primer ciclo, después dan otros ciclos con una característica un poco distinta. Por supuesto que esto depende de la época del año, ¿no es cierto? Nosotros tendríamos en verano algo parecido a esto, en invierno algo mucho menor, porque de todos modos, eso con toda la duración del ciclo, ¿no? Con respecto a la proporción, no importa que sea en verano o invierno, porque la evapotranspiración de referencia también refleja que estamos en invierno, ¿no? Cuando está en invierno, también va a ser baja. Y la alfalfa, si está por encima de 15 centímetros, aún en invierno, también es baja. Lo que quiere decir es
antes era la cantidad de cortes en el año, ¿no? Depende de, fíjense acá hay una helada y ya se terminó o se suspendió el corte. ¿Mm? Días del año y es un ciclo anual. Pero lo importante es ver cómo hace una especie de serrucho. Bien, cuando uno analiza esto, bueno, puede ocurrir que la evapotranspiración total, es decir, toda lo que evapotranspira durante este periodo, durante este periodo y durante estos 4 cortes, la evapotranspiración total que ocurrió en esos 4 cortes puede ser que supere la de referencia. Pero también es cierto que si la alfalfa tiene problemas de compactación, pisoteo de animales, o bien, por ejemplo, anegamientos o encharcamientos, ya no cumple esa condición. Entonces, esto viene a cuento de lo que pasó la clase pasada, la clase anterior, cuando los sistemas de drenaje subterráneo que pretenden resolver el encharcamiento es básicamente para la alfalfa, por ejemplo, que es el cultivo más importante que tienen nuestros tambos, que han sido reemplazados por los periodos húmedos recientes por otras pasturas que tienen otra calidad, otro valor proteico, y la idea con el drenaje subterráneo es tratar de lograr que se mantenga este tipo de ciclo, es decir, que no se pierdan plantas luego de un evento de lluvias. Eso es importante. Cuando se menciona que el uso del suelo actual, por ejemplo en otras regiones, donde se cambió una pastura base alfalfa por cultivos agrícolas como soja o trigo soja, y se menciona que la evapotranspiración de la alfalfa es mayor que ese conjunto trigo-soja, no se tiene en cuenta que con eventos de gran magnitud se provocan encharcamientos temporarios que hacen perder muchísimas plantas. Entonces, el solo hecho de reemplazar o retornar a la alfalfa, en el caso de que el sistema lo permitiese, ¿no? Porque si hacen agricultura, ¿para qué van a hacer alfalfa? O sea, tendrían que tener un destino esa alfalfa. Pero en el caso de retornar a un cultivo, a una pastura, si no se tienen esas prácticas que mencionamos en la clase anterior, es probable que ante eventos importantes se pierdan. Entonces, hay que complementar una práctica que podría ser cambio de cultivo con las otras prácticas que nosotros estamos proponiendo, que es drenaje stop. Bien, este era un comentario aprovechando la clase anterior. Bueno, ya ahí como estamos un poco casi terminando, ustedes no han tenido descanso, yo tampoco. Así que alguna pregunta antes de pasar a esto. Seguramente ustedes pueden renovar el mate, además yo no he tenido tiempo. ¿Alguna pregunta que quieran hacerme? ¿Los estoy esperando? ¿Sigo? Bien, la clase ya en breve va a estar terminando. Habíamos dicho que para el balance hídrico teníamos en cuenta la evapotranspiración, tanto real o de cultivo, y la hemos determinado, recién hemos analizado todos los métodos para estimar la evapotranspiración, métodos directos, métodos indirectos, ET0, ETC, el coeficiente de cultivo, que el caso de ETC servía para conocer la necesidad de riego, y ahora la otra componente importante es precipitaciones. Bueno, las precipitaciones ya hemos hablado, por lo menos en las clases anteriores, todo lo que tiene que ver para lo que es el déficit, ¿no es cierto? Entonces,
nosotros teníamos distintas probabilidades de ocurrencia. Profe, Sí, hay una consulta en el chat. ¿por qué no lo tengo yo, no lo tengo actualizado? A ver, no me sale automáticamente, ¿por qué será? Bueno, voy a salir de esta. Pero a mí no me salen. Ah, puedes repetir lo del sistema de drenaje. Bien, vamos entonces. Yo les decía lo siguiente. Vamos a minimizar acá. Bien, yo les decía lo siguiente, perdón. Con esta gráfica, lo que quiero representar es cómo cambia el consumo de alfalfa en función del manejo que hace un productor, ¿no? Que es cortar, hacer el corte y después que la alfalfa llegue a su nuevo ciclo. Y les decía que sumando la evapotranspiración de los 4 cortes, es probable que sea mayor que la evapotranspiración de referencia. Ahora bien, para eso tiene que tener la alfalfa muy buenas condiciones. Y cuando hay anegamientos y encharcamientos temporarios, que es lo que está ocurriendo, si no tenemos un buen sistema de drenaje, por eso la clase pasada, drenes topo, la alfalfa va a sufrir pérdidas, va a disminuir plantas porque van a tener problemas fundamentalmente de enfermedades y entonces esas enfermedades hacen que reduzca muchísimo la cantidad de plantas después de un periodo de anegamiento o encharcamiento. Entonces, la idea de volver a cultivos de pastura que consumirían más que cultivos anuales, es decir, una pastura de alfalfa que tiene todo un ciclo, como estamos viendo acá, ¿no es cierto?, a lo largo de un año, consumiría más que un doble cultivo trigo-soja o solamente soja. Eso es cierto siempre y cuando ocurran eventos extremos, la alfalfa no pierda plantas. Entonces, para evitar eso, mitigar la pérdida de plantas, es que proponemos los sistemas de drenes topo. Un poco esa era la síntesis de la idea. Sí, la pregunta que me hacen, no sé si todos la ven, es si se podría realizar en zonas donde se da de manera seguida eventos de gran magnitud de lluvia y luego sequía. Sí, nosotros hemos hecho experimentos recientes. Germán Camusi, que es docente aquí de la cátedra, está haciendo su tesis doctoral en un campo en la localidad de Pilar. Acá me hace una otra pregunta. Entiendo que el dren topo era para suelo. No, no era. No. A ver, vamos. Nos apartamos un ratito de la clase que estamos dando y respondemos a inquietudes de estos dos estudiantes, de Gabriel y Ailén. Los drenes topo no resuelven problemas de suelo, el punto que sea el suelo, vamos a considerar así, los suelos alomórficos, ya sea por salinidad primaria, es decir, naturalmente son salinos, caso los bajos submeridionales, o salinidad secundaria, ya sea por riego, caso de Mendoza, para poder rehabilitarse y poder funcionar adecuadamente, necesitan que, en el caso de suelos que tienen sales sódicas, correcciones, y si el suelo solamente tiene sales, lavado. Hasta ahí estamos. Entonces, necesitan corrección
y necesitan lavado. La corrección, con enmiendas químicas, por ejemplo, o otro tipo de enmiendas, si queremos corregir el sodio, si no tiene drenaje subsuperficial o subterráneo, no van a tener en el tiempo una estabilidad. Es decir, la corrección que yo haga con un suelo sódico a partir de una enmienda cálcica, yeso, va a generar que probablemente el calcio reemplace el sodio en los primeros centímetros del suelo, pero con la freática próxima a superficie, en un tiempo, cuando la freática a lo mejor está muy cercana, ese sodio que ha sido desplazado y fue hacia la freática a través de la solución del suelo, vuelve otra vez por capilaridad a la superficie. Entonces, la corrección hecha con una enmienda cálcica en un suelo alomórfico que tiene sales con sodio no tiene efecto si no tiene drenaje. Hoy vamos a ver en el práctico esta tarde un caso de aplicación de DreneStop. Bien, en las regiones áridas, el drenaje subterráneo cumple esa función de lavar las sales del suelo, y si tuviese sodio a través del agua de riego, también con enmienda permitiría corregir primero y lavar después. Ahí entonces funciona el drenaje subterráneo. Ahora, cuando no tenemos suelos salinos, el drenaje subterráneo o el drenaje superficial resuelve los problemas de excesos hídricos. Por eso el título de la clase pasada era excesos hídricos. Resuelve el problema de excesos hídricos. Entonces, cuando el agua queda encharcada en el suelo, el proceso de encharcamiento es el proceso más incipiente, se da en los lotes relativamente más altos, pero que tienen siempre relieve muy plano, suelos relativamente franco-limosos, o sea, son suelos relativamente pesados, un B textural a poca profundidad, baja pendiente, y llueve con mucha magnitud, o llueve con alta intensidad, o llueve con mucha magnitud. Entonces el agua infiltra y no tiene dónde moverse, por así decirlo. De esa forma, el drenaje subterráneo resuelve ese aspecto. A ver si... Bueno, hay varias preguntas con el DREN. Bueno, no importa, todo sirve. Entonces, la respuesta de que era independiente del sistema de cultivo es para resolver los problemas de excesos hídricos. El DreneTopo resuelve problemas de excesos hídricos subsuperficiales, suelos que se encharcan. Eso es lo que resuelve el DreneTopo. Tiene la ventaja que necesita arcilla. Entonces me preguntan ahí, ¿depende solamente del porcentaje de arcilla el DreneTopo? Yo les diría que no. Hay muchas cosas que dependen, pero hay material específico que ustedes pueden leerlo. Ustedes pueden leer, hay bastante escrito sobre el DreneTopo, y ustedes lo pueden leer de qué depende. En particular, yo ahora le digo que no, depende de otras cosas, para no irnos tanto de la clase. Si no encuentran material específico que nosotros lo tenemos, en la clase pasada había escrito sobre el DreneTopo una síntesis, por supuesto. Nosotros publicamos un libro, los integrantes de la cátedra, con un editorial de la fundación, ahora no recuerdo el nombre, pero está en papel, no está digitalizado. Entonces ese editorial lo está ofreciendo, se llama Buenas prácticas para el manejo del agua y del suelo en secano, es el tomo 2, nosotros tenemos publicado ahí, y particularmente depende de otras cosas. Bien,
Entonces, la pregunta de Lucas, si sería amortiguador de la eventual subida de la freática, sí, sí. Ante un aumento del nivel freático, el DREN actuaría como evacuador del exceso de agua de la freática. O sea, permitiría disminuir la freática. El problema mayor que nosotros vemos por la experiencia que hemos tenido estos años es que la galería se colmata con material fino que ingresa a través de la grieta que genera el implemento cuando pasa, ¿no es cierto? Tiene una pierna o un timón que ustedes cuando vayan al apunte lo van a ver. Ese timón es una planchuela de hierro que tiene aproximadamente 1,5 cm, son casi 40 milímetros, y bueno, deja después esos 4 centímetros se transforman en 7 en una grieta vertical de 7 centímetros cuando pasa el implemento, que nosotros estamos hasta el momento intentando sellarla superficialmente cuando pasa el tractor, o sea, pasa el implemento y a la vuelta la va pisando, pero queda debajo de lo que pisa es superficial y esa grieta queda vertical y permite el ingreso de material fino por la propia secado y contracción, secado y desecado del suelo. Entonces, ese es el mayor problema que hemos visto. Entonces, la vida útil del DREN queda disminuida. Pero entonces, la idea central que yo quería representar con esta diapositiva tiene que ver con básicamente se me fue el chat. Ahí, lo coloco ahí. No puedo ponerlo a ver, quiero minimizarlo el chat. A ver si... ¿Y qué pasa? Que no logro hacerlo. Lo minimizo, se me va de la serie. Bueno, cuando alguien tenga una pregunta veo si me aparece de nuevo. Entonces la idea central con esto era que la alfalfa, vista como el cultivo que además de sus valores forrajeros, tenga la capacidad de evapotranspirar a lo largo del año mayor cantidad de agua que otros cultivos anuales, de ciclo anual, es válida siempre y cuando las plantas se mantengan vigorosas, y eso se reduce cuando hay excesos hídricos. Por lo tanto, una forma de evitar los problemas de excesos hídricos o mitigarlos es a través de Drain Stop. Esa es un poco la síntesis que le quería presentar. Bien, entonces ahora, ya con respecto a lo que es el análisis de las precipitaciones, les decía, esto ya lo hemos visto en otra clase. Año normal, año húmedo y año seco. La probabilidad de excedencia, 50, 20 y 80. En esta gráfica se puede ver que se ordenan los datos de mayor a menor, y eso fue en la clase teórica, la segunda clase teórica que vimos, el análisis de lluvias. Algunos quizás no estuvieron, entonces lo repito, se ordenan todos los datos de mayor a menor. Estas, por ejemplo, son precipitaciones anuales. Puede ocurrir que yo tenga precipitaciones mensuales, o puede ocurrir que tenga precipitaciones máximas en 24 horas. Entonces, al ordenar de mayor a menor y asignarle probabilidad de excedencia, los valores mayores, fíjense acá tenemos en este gráfico, los valores mayores de precipitación anual tienen las probabilidades más bajas. Siempre es así. Los valores mayores tienen las menores probabilidades.
se consideran de toda esta curva tres, digamos, probabilidades: 80, 50 y 20, siendo la 80 años seco, 50 años normales y la de 20 años húmedo. En recurrencia es la inversa de la probabilidad expresada en tanto por 1, o sea que 1 dividido 0,2 da 5, 1 dividido 2 da 0,5, o sea, perdón, 1 dividido 0,2 da 5 años. 1 dividido 0,5 daría 2 años, y 1 dividido 0,8 daría 4 de cada 5 años, o 8 de cada 10. De esa forma, vamos a tener distintos valores de probabilidad. Nosotros estamos interesados por el déficit. El déficit sería para riego. Para exceso tendrá otro análisis. Para exceso se analiza esta, y para riego se analiza esta. A ver si hay alguna pregunta. No, no hay ninguna pregunta. Podemos... Ya estamos terminando. ¿Qué hora tenemos? No sé la hora. 10:40. Tenemos 20 minutos. Estamos bien. Entonces, para determinar la frecuencia, o sea, este valor aquí, usamos la ecuación de Weibull, que es muy clásica. N es el número de orden y M es la cantidad de años de registro. Entonces, yo tengo, por ejemplo, precipitaciones máximas en 24 horas. Las ordeno de mayor a menor y tengo 30 años de registro. Entonces el valor M será 30. Y N sería, el valor mayor toma 1, el que le sigue toma 2, y así sucesivamente. Por lo tanto, los valores mayores tienen la probabilidad más baja. Siempre. En el caso de precipitaciones máximas en 24 horas, si yo tengo los datos, por así decirlo, sin procesar, crudos, tengo datos diarios, yo tengo que elegir de todo el año un valor. Entonces voy a tener un valor anual para sacar las precipitaciones máximas en 24 horas con esta metodología. Si en lugar de precipitaciones máximas en 24 horas tuviese, por ejemplo, precipitaciones mensuales, yo tengo que hacer una gráfica como esta para cada mes. Entonces será la precipitación mensual del mes de enero, donde voy a tener qué probabilidad tiene de 80 cuál es el valor de 80% del mes de enero. Haciendo el registro de todos los meses, los valores mensuales de todos los meses de enero, los ordeno de mayor a menor y tengo así, ¿no es cierto?, el valor de esta curva, pero de enero. Y quiero hacer de otro mes, tengo que hacer otra curva aparte, para el mes de febrero. Téngalo presente. Esta es una curva para cada, digamos, intervalo o periodo de tiempo que estoy analizando. Si es precipitación máxima en 24 horas, va a tener un valor anual, porque me interesa, a mí no me interesa saber si va a ocurrir en enero o en diciembre, por ejemplo, para el caso de una obra de drenaje. Importante saber el monto. Entonces saco la mayor que ocurrió en el año y después las ordeno, año a año. Bien, entonces lo que nos quedaba era cómo descontábamos a los valores de precipitación para hacerlo efectivo e incluirlo en el balance hídrico. Bien, hay tres metodologías básicamente: un porcentaje de descuento fijo, en ese caso lo común es tomar 0,8, e independientemente de la magnitud. Aquí entonces entra un criterio que, por ejemplo, si llovieron 10 milímetros o menos de 20 milímetros, uno dice, es muy raro que descuento porque
la parte de precipitación, ese 0,8 sería o sea, si yo multiplico por 0,8 quiere decir que la precipitación efectiva es 80% de la lluvia caída. Quiere decir que las raíces van a aprovechar el 80% de la lluvia. El 20% restante o escurrió o tuvo percolación profunda. Bien, si llueve muy poco y yo estoy en un terreno donde es relativamente plano, como antes veíamos a nivel de lote, escorrentía, lo determino con el método curva número también, y observo que para ese valor, por ejemplo para 40 milímetros, 30 milímetros, da muy bajo, yo puedo considerar específicamente esa cantidad y no 0,8. O sea, 0,8 es el primer tanteo que uno puede hacer para un balance y después entrar en profundidad, por ejemplo, porque no quiere o no tiene todos los cálculos para hacer curva número, por ejemplo. Entonces toma 0,8, pero es muy limitado. Después tenemos la precipitación fiable, y la precipitación fiable, fíjense que tiene dos rangos, 70 milímetros y menor a 70 y mayor a 70. Bien, esto en general, esta precipitación es mensual. Es mensual. Por lo tanto, se toma el 60% cuando es menor a 70 milímetros y se le resta 10 milímetros. Esos 10 milímetros pasa a ser como una regresión, la ordenada del origen, de una regresión lineal. Y cuando es mayor a 70 milímetros, el descuento es mayor porque se entiende que estaría con más cantidad de agua escurrida, de escurrimiento. Y entonces la ordenada de origen es un poco mayor también. Y después tenemos este otro método de USDA, que también para lluvias mensuales menores a 250 y mayores a 250. Fíjense que para mayores a 250 es otra regresión lineal, donde solamente toma el 10% de la lluvia caída y le suma un valor fijo. Bien, yo tengo también otros métodos, otras ecuaciones, no son lineales, son exponenciales, y de alguna manera, cuando uno hace el balance hídrico, como se lo mostré en el caso anterior en la planilla de Excel, al dato de lluvia hace un primer balance con el dato completo y luego corrobora. Voy a mostrarle cómo lo hice. Bueno, antes de mostrar esta parte, la planilla voy a hacer lo último que haga. Voy a hacer una pequeña introducción del Crockwatt, donde permite determinar el T0, evapotranspiración de referencia, con un método Perman-Monti, es una ecuación, método indirecto. Después también permite las necesidades de riego de los cultivos, o sea, aplica el mismo balance que yo les mostré, considerando ETC, o sea que ET0 por el coeficiente de cultivo menos la lluvia efectiva. Permite programar el riego de distintos métodos para programar el riego, vamos a ver los más importantes. También permite para arroz, que es un poco más complicado. Y una cosa que brinda es para una red de riego las necesidades totales de agua del sistema. Bien, esta es la última diapositiva, después me voy a la planilla de cálculo. Entonces vuelvo a la importancia, quiero que esto quede un poco como idea, concepto, la importancia que se tiene en medir las componentes del balance hídrico. Aspecto que ustedes como ingenieros agrónomos en el futuro pueden incidir, pueden tener un cierto grado de acceso. Por ejemplo, hay un sistema chacras de APRESID que está ubicado en Urriville, cercano a Marcos Juárez, en Córdoba, donde intentan medir las componentes del balance hídrico porque han tenido problemas de frecuentes ascensos en los niveles freáticos que, frente a eventos de lluvia determinados, aumentan fuertemente el encharcamiento y el anegamiento, con la consiguiente pérdida de productividad. Bueno,
están, digamos, se pusieron como productores con el apoyo de las universidades, nosotros participamos, de organismos también de Córdoba, donde le están montando una serie de equipos de medición. Las seis variables que antes les mencionaba, ¿cómo se miden? Bueno, la salida, que sería el escurrimiento, el punto de salida de esa cuenca o microcuenca, se mide con un registrador, aquí está, que se llama limnígrafo. Ese registrador, este es un cauce de agua, y entonces se instala a una determinada profundidad y lo que mide son los cambios de niveles de agua por encima del sensor. El sensor tiene un transductor de presión también, y entonces lo que permite, algo parecido a lo que vimos para el lisímetro de pesada, es aquí, o sea que está midiendo como si fuera la presión hidrostática. Los cambios de presión hidrostática son los que permiten registrar. Bien, después tenemos las estaciones meteorológicas automáticas. Esto es un panel solar para que puedan tener autonomía. Este sería particularmente el recolector de lluvia. Aquí tenemos el medidor de velocidad de viento y aquí tenemos donde se registra la temperatura y la humedad relativa. ¿Qué permite medir esto? La lluvia, a través del colector que se llama pluviómetro Cangilones, porque el pluviógrafo estaba mencionándose cuando tenía registro con papel. Entonces, este sería un pluviómetro, pero con la diferencia que tiene cangilones para permitir medir en forma continua la lluvia, por lo tanto se nos da la intensidad. ¿Qué más puede medir? Puede medir también la evapotranspiración con la ecuación de Perlman-Monti. Obviamente que va a ser la evapotranspiración de referencia y que después tendremos que utilizar en función de los cultivos presentes y para los momentos del balance correspondiente los cassettes que hemos visto antes. Hay otras metodologías que utilizan fundamentalmente imágenes satelitales que también permiten estimar la evapotranspiración y a nivel areal, y eso son muy buenas. La lluvia, entonces, lo importante aquí de la lluvia es que esté redistribuida en la cuenca una cierta cantidad de pluviómetros o estaciones meteorológicas para que sea representativa. ¿Qué más podemos medir? Si tenemos sensores parecidos a este, pero ubicados en el acuífero, podemos medir también los niveles freáticos y los cambios de almacenamiento del acuífero. Con la estación meteorológica también podemos medir eso. El agua en el suelo la medimos con la sonda de neutrones, sonda Diviner. La gravimetría sería muy engorroso, tienen que ser puntos de medición específicos. También se puede utilizar imágenes satelitales para medir agua en el suelo. Y por último tenemos el almacenamiento en ollas de deflación, en ese caso con imágenes satelitales a distintos periodos. Esta, por ejemplo, estaría representando una zona. Uno puede identificar cuál es el tamaño de esos volúmenes, de esas ollas hacia la superficie, y estimando la profundidad podemos saber el volumen, siempre en metros cúbicos, que habría los cambios de volumen. Acuérdense que esta es una variable de salida, la lluvia es una variable de entrada, la evapotranspiración es una variable de salida también, y tanto el agua en el suelo, como el agua en el acuífero, como el agua que existe en las ollas de deflación, son variables de estado. Bien, aquí entonces estaría terminando esta presentación de lo que es necesidades de agua y necesidades de riego y balance hídrico. Y ahora les quería mostrar, tengo que salir de acá, tengo que ir a compartir pantalla, controles, dejar de compartir, vamos ahora
a la planilla de cálculo. Entonces, fíjense, yo les decía antes que la lluvia efectiva, uno prueba con un valor y después tiene que hacer una serie de verificaciones. Miren, ¿están viendo, verdad, todas la pantalla? Creo que sí. ¿Ven todas la pantalla? Bien. Todos dicen que sí, perfecto. Bueno, entonces, aquí habíamos obtenido la evapotranspiración real, ¿verdad? La evapotranspiración real. Bien. Para un cultivo de trigo. De este valor, que es el ciclo, yo lo divido por la cantidad de días y me da la evapotranspiración real diaria. Y luego tengo la evapotranspiración de referencia obtenida con Pemo-Monti para ese mismo periodo. 0,4 sería la real y 1,6 sería la diaria. Kc, el mismo Kc que vimos recién, único, sería la relación, Kc sería la relación entre ambos, 0,26. Entonces 0,26 va aumentando, 0,64 porque el trigo va creciendo. Aquí 0,43 y 0,40. Este 0,64 es un dato que después disminuye, fíjense, ¿no? Bien. Eso es muy común que ocurra cuando hay lluvias de cierta magnitud. ¿Por qué? Porque ahí estaría ocurriendo fundamentalmente picos de evaporación, donde entonces no es evapotranspiración, no es la transpiración del cultivo, sino un pico de evaporación, que si uno lo detecta, los puede, digamos, limpiar si se quiere, para que esta curva no quede con ese pico. Pero es un pico de evaporación producto de la lluvia. O sea, aumentó la evaporación después de la lluvia. Y acá tenemos el máximo valor que tendría en secano, 0,85. Quiere decir que este cultivo de secano, con estos datos, tuvo déficit, porque no superó 1. Tuvo déficit. Y siempre, en todos los casos, si a mí me diera un Kc, por ejemplo, aquí, de 1,5 después de una lluvia, evidentemente, o al revés, me estuviese dando 0,2, quiere decir que si me dio un Kc muy alto, estoy a la lluvia, no le estoy descontando suficiente. Si estoy colocando más lluvia efectiva que la que realmente aprovechó el cultivo. Y por otro lado, si el valor de Kc es muy bajo, estoy disminuyendo mucho la lluvia efectiva y en tanto por eso me da un consumo muy bajo y por ende me va a dar un Kc muy bajo. Es decir, las dos situaciones, Kc muy alto, Kc muy bajo, en una lógica, ¿no es cierto?, que tendría cuando ocurre lluvia. Si no ocurre lluvia es déficit, está claro, está clarísimo. Pero eso puede ocurrir cuando hay lluvias excesivas. Voy a presentar ahora el de riego, lo mismo que el de recién, el de riego, y entonces, aquí está el balance, aquí le estoy agregando el riego neto, y fíjense cómo el Kc pasa a incluso valores mucho más altos que 1,2. Pero nuevamente, fíjense, ocurrió una lluvia. Y aumenta el valor de Kc. Entonces, este es el Kc real porque si yo considero que toda esta lluvia estuvo dentro de lo que es la componente, fíjense, llovió y hubo extracción de agua en el suelo. Y ETC,
Fíjense que acá la estoy sumando, ¿no? Por eso acá le ponía la suma. Esa cantidad de agua en el suelo estaría, de alguna manera, porque hay disminución, esa cantidad de agua en el suelo estaría representando consumo. Y además llovió, pero sin embargo el KC es muy alto. El KC fue muy alto. Por lo tanto, aquí habría una discusión al respecto para saber si ese valor lo podemos disminuir aún más, el de lluvia efectiva, para que no represente un valor que en la bibliografía no está considerado.